La gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial y de Jesucristo su Hijo. Y el saludo apostólico de hoy está en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y dice la honrosa palabra de Dios: gracia y paz os sean multiplicadas en conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere ministrarnos, su palabra, su misericordia, su conocimiento en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Y seguimos en esta hora con el estudio y el análisis del libro de Apocalipsis, la revelación que Juan recibió de nuestro Señor Jesucristo allí en la isla de Patmos. Ayer hablábamos de la iglesia de Efeso, una iglesia que tenía en su inicio un enorme amor hacia todo lo que tenía que ver con Dios y su obra y su Hijo amado Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios que esa iglesia perdió el primer amor, o dejó el primer amor. O sea, si lo había dejado es porque tenía amor. Entonces tú no dejas lo que no tienes. Y ella había dejado ese primer amor, pero también vemos que en la multiforme de gracia de Dios, Él se presenta y le dice: escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y está en medio de los 7 candeleros. Vemos que Dios se presenta como el que tiene los 7 espíritus en los 7 estrellas, o sea, los 7 ángeles en su mano, y está en medio de los 7 candeleros. Él está en medio de la iglesia y Él es el que está. Por eso conozco tus obras. Pero hoy quiero hacer referencia a la iglesia de Esmirna, una iglesia que simboliza el sufrimiento y el padecimiento. Y lo vemos aquí en el segundo capítulo, versículo 8. Vamos a hacer la lectura de ese hermoso mensaje que Dios le envía a la iglesia de Esmirna. Esta iglesia, padecimiento, sufrimiento, pobreza, representa a Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Es la más cercana de las 7 iglesias a los padecimientos y al sufrimiento, y lo vamos a ver en el texto bíblico, el por qué el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Y mire que allá el Señor se presentaba como el que tiene los 7 candeleros, el que está en medio de los 7 candeleros y tiene las 7 estrellas en su diestra. Y acá el Señor se presenta en su multiforme gracia y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Padre y gloria a su Hijo Jesucristo, y la poderosa unción del Espíritu Santo esté sobre nosotros. Aquí el Señor se presenta con esa multiforme gracia como el primero, el postrero, el que murió y vivió. Cuando nosotros estudiamos la Biblia en Génesis, allá nos narra la historia que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Ese
en el primero, ¿verdad? También nos dice su hermosa y honrosa palabra en el libro de Juan, del Evangelio según San Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo es Dios, y ese Verbo se hizo carne, ¿verdad? Entonces, Él es el primero, y es el postrero. Por eso, desde Génesis, abriendo los Evangelios, y llegando al libro de Juan, Él se presenta como el primero, como el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Apocalipsis, ya la revelación final nos dice. Pero ¿a dónde queremos revisar la profecía? Si en el libro queremos revisar la revelación del Señor, en el libro profético, que dice que era una iglesia que sufría, que padecía tribulación, una iglesia que estaba angustiada, que era pobre en su aspecto, en su físico, pero era rico espiritualmente. Y el Señor quiere en estos tiempos enseñarnos que la iglesia de Cristo tiene que recuperar el primer amor, allí donde dejó ese primer amor, si fue en el orgullo, en la arrogancia, en la prepotencia, en la falta, en el desamor, en la falta de amor al prójimo, en la falta de amar a Dios. Entonces tiene que recobrar ese primer amor. Y acá, en este segundo mensaje a la iglesia que el ángel le da, dice que es una iglesia llena de tribulaciones, llena de pobreza, porque su aspecto físico era de una iglesia pobre, según lo que narra el libro de Apocalipsis, pero era rica espiritualmente. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta enseñanza? Como nosotros somos los que estamos preparándonos para la venida de Cristo, el Señor quiere una iglesia que por momentos va a pasar tribulación, que por momentos va a pasar angustia, que por momentos va a pasar persecuciones, que vamos a ser llevados a las cárceles, que vamos a ser azotados. Pero también Jesús nos enseñó: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y hablen mal de nosotros mintiendo. Una iglesia verdadera es aquella iglesia que el enemigo persigue, que el enemigo siempre está buscando derribarla y buscando tumbarla, y más que todo en los últimos tiempos, porque Satanás no quiere irse solo al lago que arde fuego y azufre. Entonces nosotros tenemos que estar meditando, reflexionando, como le decía el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces. En este tiempo la iglesia tiene que ser esforzada, tiene que ser valiente, que medite de día y de noche en este libro poderoso que es la palabra de Dios. Porque no nos queremos llevar sorpresas, porque Dios está preparando a su pueblo para su venida. Por eso Él narra allí en el libro de Efesios que la iglesia, Él está en medio de su iglesia y que tiene a su diestra las 7 estrellas. Y esos pastores que hoy dirigen las iglesias tienen que tener mucho cuidado cómo están dirigiendo, qué enseñanza le están dando a la iglesia, si realmente la están preparando para la venida de Cristo o la están preparando para la venida del anticristo. ¿Por qué se dice esto? Porque la iglesia va a sufrir igual que sufrió Cristo en la cruz. Va a sufrir así como sufrió Cristo cuando estaba en la tierra. Y así como Él lo narra en Esmirna, que son los padecimientos de Cristo, así nosotros también vamos a padecer en los tiempos postreros persecuciones, nos meterán a la cárcel. Habrán muchos que se creen espirituales, que se creen religiosos, pero estarán en apostasía. Estarán predicando un evangelio diferente, predicando la palabra distorsionada. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir en su palabra? ¿Cómo nos quiere entrenar? ¿Cómo nos quiere preparar para su venida? Que no sorprenda, dice la palabra de Dios, como león, que no sorprenda como ladrón en la noche. Dios quiere una iglesia que en su venida esté dispuesta, esté ataviada
para el novio en su boda. Y por eso Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él le decía a la iglesia de Efeso: mira de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser esa iglesia que se forme en el principio espiritual bíblico, que se forme en las entrañas del Espíritu Santo de Dios, que se forme en la verdadera palabra de Dios, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios no quiere formar a su iglesia en otro estudio, sino en el estudio de su palabra. Hay muchos libros, hay muchas filosofías y muchos practican otros tipos de estudios, pero nosotros tenemos que estudiar es la palabra de Dios, analizarla, vivirla, practicarla, para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Porque la palabra de Dios dice que el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y si estamos mal parqueados, si estamos mal parados en el lugar no indicado, vamos a ser víctimas de ese león rugiente. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros nos preparemos, que nosotros nos entrenemos en su palabra, que la iglesia despliegue el amor en toda su intención, que esos sufrimientos y que esos padecimientos, que son los que nos van a hacer crecer en el Señor, que nos van a fortalecer para el día de su venida, porque si cuando vayamos a estudiar y sigamos estudiando el libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar que hay unas profecías que se tienen que cumplir, como el orden mundial, como la marca de la bestia, como el anticristo, como el falso profeta, como todo eso que se va a entramar para hacer un encierro a los hijos de Dios y a la iglesia. Se opondrán a todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, por eso el mensaje es claro en este tiempo. Y Dios, así como mandó a la iglesia, al ángel que le hablara a la iglesia, a Juan que le hablara a la iglesia, a las 7 iglesias, así nos está hablando en este tiempo. Tenemos que estar preparados, tenemos que ser conscientes de que el mundo va de mal en peor. Y los cristianos que creamos en Jesucristo vamos de victoria y de gloria en gloria. Y los momentos terribles que vienen, que se avecinan, la iglesia no sufrirá daño de la segunda muerte si estamos firmes, porque el Señor viene a buscar una iglesia sin arrugas, sin mancha. Y vemos que así como Dios nos muestra su multiforme gracia, que Él se pasea en medio de su pueblo que tiene a las 7 estrellas en su mano, Él dice que nos llevará nuevamente a comer del árbol de la vida que está en el paraíso, a la iglesia de Efeso. Pero a la iglesia de Esmirna le dice lo siguiente: es que aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Verdad? Entonces, nosotros no nos estamos preparando para recibir un galardón de hombre, para recibir un galardón diferente al que Jesucristo tiene preparado para nosotros. Así cuando le digo a sus discípulos: es necesario que yo vaya y les enviaré otro consolador. Voy a la casa de mi Padre, que muchas moradas hay, ¿verdad? Y esas moradas son los que vamos a tener un lugar en esa ciudad santa llamada la Nueva Jerusalén. Y por eso es que Dios, como allá no entra ninguna cosa inmunda, no entra ninguna cosa corruptible, Él quiere preparar un pueblo santo, un pueblo dispuesto, lleno de amor, lleno de obediencia, lleno de temor, lleno de fe, para que ese día que Él venga a buscar a su pueblo, estemos preparados. Aunque andemos en tribulación, andemos en angustia, como andó la iglesia de Esmirna, pero que era una iglesia rica, que a pesar de que andaba en pobreza, era rica en el espíritu y podía ver la gloria de Dios. Y cuando nosotros vemos el mensaje de la iglesia de Esmirna, que le dice Dios: no temas en nada,
de lo que vas a padecer. Mira que la iglesia en persecución y todavía el Señor le está diciendo, no temas nada de lo que vas a padecer. Así el Señor nos está diciendo y nos está entrenando. No teman nada de lo que van a padecer. En el mundo tendrán la aflicción del mundo, pero Jesucristo nos dijo que no os preocupéis porque Él venció al mundo. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es la voluntad dispuesta para aceptar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esa corona de vida que no va a ser entregada a alguien diferente, sino a aquel que haya corrido la carrera y que haya llegado a la meta. Porque si no llegamos a la meta, nos quedamos sin la corona. Tenemos que correr en santidad, tenemos que correr en temor, tenemos que correr en busca y en búsqueda de esa corona de vida que está preparada para los que creen, para los que obedecen, para los que tienen el temor de la palabra de Dios y vivimos conforme a sus mandamientos. Entonces Dios nos está exigiendo y nos está demandando a nosotros obediencia, santidad, integridad, justicia, paz, amor. Que lo que pasa en el mundo no nos afecte a nosotros en el nombre poderoso de Cristo. Entonces cierro en esta tarde, noche, con la siguiente palabra. El que tiene oído, el que tiene oídos, y todos tenemos oído. Ahora el problema está si estamos escuchando la voz de Dios, si estamos escuchando y obedeciendo la voz de Dios, porque dice el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, y el Espíritu nos está hablando a nosotros, ¿no? Está diciendo qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cómo debemos caminar, cómo debemos buscarlo, cómo debemos vivir en este mundo perdido, corrupto, sucio, pero que solamente Dios tiene un premio para aquel que persevera hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin alcanza la corona de vida que Dios tiene preparado para nosotros. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros sabemos que dice la palabra de Dios que el hombre morirá una sola vez y después el juicio y después el final, ¿verdad? Pero después de esa muerte primera viene la muerte segunda, que es donde va a parar la iglesia. Dios te bendiga, la paz y la misericordia del Señor y de nuestro Padre Celestial nos alcancen y que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones para edificación del reino de Dios en este tiempo. Chao.